Buenos días. Esta es la clase 15 del módulo 4 del curso Química Biológica para las Ciencias Médicas. Este es un curso organizado por el Departamento de Docencia del Laboratorio de Biología Ósea de la Facultad de Ciencias Médicas de la Universidad Nacional de Rosario. En la clase de hoy veremos transcripción del ADN. La transcripción es un proceso por el cual, a partir de una hebra molde de ADN, se obtiene una cadena de ARN. Recordemos brevemente el dogma central de la genética molecular. La información genética almacenada en el ADN, a través del proceso de duplicación, puede generar dos moléculas de ADN, proceso que se realiza antes de la división celular. Pero también, a partir de la información en el ADN, por el proceso de transcripción, se puede generar una molécula de ARN, y este es el tema que nos compete hoy. También sabemos que a partir de las moléculas de ARN, por el proceso de traducción, se sintetizan las proteínas. El ADN lo conocemos como el genotipo y las proteínas son las que nos proporcionan nuestro fenotipo, nuestras apariencias y características. El proceso de transcripción, previo siempre a la traducción, se produce fundamentalmente en las etapas G1 y G0 del ciclo celular, que recordemos tiene una etapa G1, luego la etapa S, donde se duplica el ADN, una etapa G2 y finalmente la mitosis con sus diferentes fases. Veamos los requerimientos para la síntesis de RNA. En primer lugar, necesitamos una molécula de ADN, que como recordamos es una doble hebra, que va a actuar como molde y tiene una hebra codificante donde está la información para la síntesis del RNA y una hebra complementaria. Después necesitamos las enzimas RNA polimerasas, que son las que sintetizarán el RNA, dentro de los cuales tenemos la RNA polimerasa 1, que sintetiza los RNA ribosomales 5,8, 18 y 28S, la RNA polimerasa 2, que sintetiza el RNA nuclear heterogéneo, que luego del procesamiento va a dar origen al RNA mensajero, y la RNA polimerasa 3, que sintetiza básicamente los RNA de transferencias, el RNA ribosomal 5X, los RNA nucleares pequeños y los RNA citoplasmático pequeño. Como punto 3 necesitamos factores transcripcionales, que son proteínas, conocidos como factor transcripcional 2A, 2B, 2D, 2E, 2F y 2H. Algunas proteínas importantes como la TBP o proteínas de unión a la caja TATA, y nucleótidos, que son los monómeros que van a dar origen al ácido ribonucleico, dentro de los que tenemos el ATP, GTP, UTP y CTP. Hagamos un breve recuerdo de la estructura de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos son polímeros de nucleótidos. Cada nucleótido está formado por una base nitrogenada, un hidrato de carbono de 5 carbonos, una pentosa y un fósforo. Se unen entre sí a través del carbono número 3' con el carbono 5' del nucleótido siguiente, formándose un enlace 3', 5' fosfodiéster. Siempre en un extremo de la cadena quedará un oxidrilo libre del carbono 3' y se conoce como extremo 3', y en el otro extremo nos quedará un fósforo, en realidad 3 fósforos unidos, que se conoce como extremo 5'. Vamos a simplificar un poco la estructura, representando a los fósforos directamente de esta manera, las pentosas de esta manera, donde vemos todos los enlaces fosfodiéster, y la base nitrogenada a la que le vamos a asignar un color para entender mejor los temas que vienen. La citosina tendrá para nosotros color verde, la timina amarillo, guanina celeste y la adenina rojo. Debemos recordar que las bases nitrogenadas tienen complementariedad, es decir, una adenina
es complementaria con una timina y por eso esquemáticamente lo hemos hecho de esta manera. Mientras que la citosina es complementaria con la guanina y lo hemos hecho de esta manera. Debemos recordar que adenina y timina se unen por 2 puentes de hidrógeno, mientras que citosina y guanina por 3. Y eso es lo que queremos representar esquemáticamente en este momento. Acá tendríamos esquemáticamente una doble hebra de ADN, donde tenemos, sin representar los fósforos y las ribosas, las bases nitrogenadas, donde acá tendríamos citosinas y guaninas, adeninas y timinas, en una doble hebra complementaria. Acá lo representamos de una manera más sencilla todavía, donde ya no mostramos los enlaces y donde vemos la complementariedad. Siempre la complementariedad va a ser verde con celeste y amarillo con rojo. Esto es una molécula de ADN, es una doble hebra complementaria y antiparalela. Acá dibujamos una molécula de ADN un poco más grande. Los colores ya nos representan nuestras bases. Tenemos 2 hebras, una hebra que empieza con 5' y termina con 3' y la otra antiparalela de 3' a 5'. Y recordaremos las complementariedades de las bases adenina, timina y citosina, guanina. Siguiendo con la misma estructura que teníamos representado en este sitio, sabemos que el ADN está dividido en fracciones que tienen información para la síntesis de una proteína y que se conocen como gen. Supongamos que esta porción es un gen que, por supuesto, en la realidad es mucho más grande. Estaría representado por estas bases que en definitiva son nucleótidos. En este sitio empieza la información que contiene el gen y siempre la información se lee desde el punto 5' hacia el extremo 3'. Esta sería la hebra codificante y esta la hebra no codificante. Este es el inicio del sitio de transcripción y llamamos corriente abajo cuando nos referimos a nucleótidos que están hacia esta zona, hacia el extremo 3' de la hebra codificante, y corriente arriba cuando vamos hacia el extremo 5' de la hebra codificante. Cuando contamos las bases desde este punto, esto sería la base -1, -2, -3 y así sucesivamente. Este sector, habitualmente que se encuentra hacia el extremo 5' de la hebra codificante, se conoce como promotor y es el encargado de interactuar con diversos factores para controlar el proceso de transcripción. Una parte importante del promotor está constituido por una serie de nucleótidos que tienen timina, adenina, timina, adenina y algunas adeninas más. Como es timina, adenina, lleva el nombre de caja Tata y se encuentra aproximadamente en una gran cantidad de genes a 25 bases corriente arriba. En ese sitio, como dijimos, se van a unir las RNA polimerasa y factores transcripcionales que son los que van a controlar la transcripción. ¿Cuáles son los factores que se unen en esta zona? Bueno, tenemos la TBP o proteína de unión a la caja Tata, factores transcripcionales, el factor transcripcional 2A, D, B, E, F y H que se unen y la RNA polimerasa 2 que se va a unir en esta zona. ¿Cómo funciona este complejo proteico? Las proteínas van desenrollando la hebra y separando la hebra codificante de la no codificante. Entonces, este complejo se va a desplazar a lo largo de la hebra leyendo la información que está en la hebra no codificante y va a ir agregando las bases correspondientes. Donde haya adenina va a agregar timina, donde haya guanina va a agregar citosina y así sucesivamente hasta completar toda la secuencia. Esto que quedó sintetizado en este sitio es RNA, porque lo hizo la RNA polimerasa utilizando nucleótidos. Y la única diferencia que tiene con el ADN es que donde hay un nucleótido que tenía desoxirribosa, estos van a tener ribosa, y donde tenía que ir una timina va a entrar uracilo. Terminado ese proceso, la hebra de ARN se separa y la hebra codificante de ADN vuelve a unirse, estableciéndose los puentes de hidrógeno y volviendo a la estructura de doble hebra complementaria y antiparalela del ADN.
los factores transcripcionales 2A y 2D quedan ubicados en este sitio, permitiendo la unión de otras proteínas TBP, los otros factores y la RNA polimerasa que puede leer nuevamente. Inclusive una de las RNA polimerasa podría estar leyendo un gen, que es mucho más largo que, como dijimos, que lo que está representado acá, y ya otra RNA polimerasa entrar en camino para generar RNA mensajero. ¿Qué ocurre con este RNA mensajero? Este RNA mensajero, que va a tener una determinada secuencia, va a ser sometido a una serie de procesos. El primer proceso se conoce como encasquetamiento o capping. ¿En qué consiste? En el agregado de un uracilo en el extremo 5'. Luego viene la poliadenilación. La poliadenilación, que es el agregado de adeninas en el extremo 3', hasta formar una cadena de 200 a 300 nucleótidos. Luego viene el proceso de splicing, que el splicing ¿en qué consiste? En la eliminación de sectores conocidos como intrones y el empalme de los exones entre sí, generando una molécula de RNA mensajero. Veamos el proceso de capping o encasquetamiento en algunos detalles más. Acá tenemos la molécula de RNA que se obtuvo luego de la síntesis. En el extremo 5' tiene 3 moléculas de ácido fosfórico. Lo primero que actúa, hay una enzima que se llama la capping enzyme, tiene 3 actividades enzimáticas. La RNA trifosfatasa elimina los fósforos del extremo 5'. Luego la guanililtransferasa agrega GMP produciendo un enlace 5', 5', en lugar de 3', 5' como lo normal, esto es un enlace 5', 5' con el GMP. Y finalmente una metiltransferasa le agrega un grupo metilo en la posición 7 del GMP, formando lo que se conoce como CAP o 7-metilguanosina. Por su parte, la RNA polimerasa va trabajando sobre la molécula de RNA para generar el RNA heterogéneo nuclear. Por lo tanto, el proceso es continuo. Mientras la RNA polimerasa va sintetizando una molécula más larga, se le coloca el casquete en el extremo 5'. Veamos ahora el proceso de poliadenilación. Una vez que tenemos el RNA con el casquete colocado, intervienen una serie de factores que lo que van a hacer es colocar los nucleótidos en el extremo 3'. Primero actúa una proteína llamada CSTF, que es el factor estimulador de corte. En este caso, luego se adiciona una proteína que es la CPSB, o es el factor específico de poliadenilación y corte. Este lo que hace es cortar una porción del ARN del extremo 3'. Por lo tanto, nos va a quedar el RNA con el CAP, pero un RNA un poco más corto. Luego una enzima, que es la poliadenilato polimerasa, lo que va haciendo es agregar, a partir de ATP, nucleótidos de adenina en el extremo 3'. A medida que va agregando nucleótidos, cuando va llegando aproximadamente a los 200 nucleótidos, esta cantidad de nucleótidos lo que hace es inhibir al factor CPSB, que estimulaba la poliadenilato polimerasa. Por lo tanto, si con 200 nucleótidos se inhibe este factor, que era el que estimulaba a la poliadenilato polimerasa, se van a dejar de agregar nucleótidos y tendremos así el RNA mensajero, que tiene en su extremo 3' aproximadamente 200 nucleótidos de adenina, y en el extremo 5' el 7-metilguanosina o CAP. Ese RNA maduro saldrá a través de los poros nucleares al citoplasma, donde luego será utilizado en la síntesis proteica o bien degradado. Por último, veamos el proceso de splicing. Como dijimos, el RNA mensajero tiene, antes de transformarse en RNA mensajero, tiene el 7-metilguanosina en el extremo 5' y el poli-A en el extremo 3'. Lo tenemos representado acá, el poli-A en rojo, el CAP como una elipse, y después esta sería el RNA. El RNA, como sabemos, tiene exones e intrones. Los exones son las zonas codificantes y los intrones
son las zonas no codificantes. Este es el último paso antes de terminar con el RNA mensajero. Lo primero que ocurre al principio y al final de los exones tenemos secuencias de bases particulares. Al principio del intrón GU y al final AG. Y en el centro hay una secuencia consenso que entre todos los nucleótidos que tiene posee adenina. Interviene una serie de proteínas conocidas como ribonucleoproteínas pequeñas, de las cuales existe la 1, la 2, 4, 5 y 6. La 1 se une a GU, la 2 se une a la secuencia consenso del interior del intrón. Luego de esto se produce un plegamiento, las proteínas 1 y 2 se aproximan, de manera de que el intrón sufre un plegado. Luego hay un proceso de transmetilación en el cual el extremo 5' del intrón se corta y se une al oxidrilo 2' de la ribosa, del nucleótido que tiene adenina. De esta manera queda formado un lazo aproximadamente. Y luego el extremo 3' del nucleótido que nos quedó en la zona del exón se va a unir al extremo 5' del otro exón y se va a eliminar el intrón. Entonces lo que tenemos es la separación del intrón y las proteínas lo que hacen es producir esta unión de manera que nos queda ahora sí un RNA mensajero con el CAP en su extremo 5', los exones empalmados y finalmente el poli A. Cuando salga al citoplasma, como dijimos, podrá participar en la síntesis proteica o bien ser degradado.